Nacido en la pobreza, Chávez encarnó las luchas de los marginados, convirtiéndose en la voz de los que no la tenían. En 1992, intentó un golpe de Estado, el cual, aunque no tuvo éxito, lo catapultó al protagonismo nacional. El mensaje de Chávez resonó profundamente en los venezolanos, particularmente en los pobres y la clase trabajadora que durante mucho tiempo se habían sentido ignorados por la élite política. Chávez aprovechó un sentimiento de resentimiento hacia el orden establecido, prometiendo redistribuir la riqueza, empoderar al pueblo y restaurar el orgullo nacional. Su visión, arraigada en los ideales de Simón Bolívar, el libertador de América del Sur, se conoció como chavismo. En 1998, Chávez ganó las elecciones presidenciales de manera arrolladora, marcando el comienzo de una nueva era para Venezuela y enviando ondas de choque a través de la región. Su victoria marcó un punto de inflexión en la historia de Venezuela, señalando un rechazo al statu quo y un anhelo de un cambio radical. El ascenso de Chávez al poder no fue simplemente un evento político, fue un fenómeno social y cultural que reformularía profundamente el destino del país. El carisma de Chávez y sus discursos apasionados resonaron en la gente, pero su ascenso también expuso profundas divisiones sociales que continúan afectando a Venezuela. Aquellos que abrazaron su mensaje populista vieron en él a un campeón de los pobres y un faro de esperanza. Sin embargo, sus críticos lo vieron como un demagogo autócrata decidido a desmantelar las instituciones democráticas e imponer una agenda socialista en el país. El escenario estaba listo para un periodo de intensa polarización política y agitación. Al asumir el cargo, Chávez emprendió un amplio programa de reformas sociales y económicas, que denominó la Revolución Bolivariana. Su iniciativa insignia, las Misiones Bolivarianas, tenían como objetivo mejorar la vida de los pobres, brindando acceso a atención médica, educación, vivienda y subsidios alimentarios. Estas misiones, financiadas por la riqueza petrolera de Venezuela, gozaron de una amplia popularidad y ayudaron a mejorar el nivel de vida de millones de personas. Sin embargo, las políticas de Chávez no estuvieron exentas de críticas. Su nacionalización de industrias clave, incluidas la del petróleo y las telecomunicaciones, generó preocupaciones sobre el exceso de alcance del gobierno y la mala gestión económica. La expropiación de propiedad privada, a menudo con poca o ninguna compensación, alienó a muchos venezolanos y desalentó la inversión extranjera. La economía, fuertemente dependiente de las exportaciones de petróleo, se volvió cada vez más vulnerable a las fluctuaciones de los precios mundiales del petróleo. A medida que Chávez consolidaba su poder, enfrentó una creciente oposición dentro y fuera de Venezuela. Acusó a los Estados Unidos de conspirar contra él, alegando que Washington buscaba socavar su gobierno y tomar el control de las reservas petroleras de Venezuela. Su encendida retórica antiestadounidense cayó bien en su base, pero tensó aún más las relaciones con los Estados Unidos y otras potencias occidentales. A pesar de los desafíos económicos y políticos, Chávez siguió siendo una figura popular durante gran parte de su presidencia. Sus partidarios lo elogiaron por su compromiso con la justicia social, su desafío a los Estados Unidos y sus esfuerzos por empoderar a los pobres. Lo vieron como un líder transformador que había dado voz a los marginados y restaurado el orgullo nacional. Sus detractores, sin embargo, lo vieron como una figura cada vez más autoritaria que estaba destruyendo la economía de Venezuela y socavando sus instituciones democráticas. Venezuela bajo Chávez era un país de marcados contrastes, donde la esperanza de una sociedad más justa coexistía con la creciente preocupación por el futuro. El impacto del chavismo en la vida de los venezolanos comunes es complejo y multifacético. Para muchos, los programas sociales de Chávez proporcionaron un salvavidas muy necesario. Las misiones bolivarianas ampliaron el acceso a la atención médica, la educación y la vivienda. Las políticas de Chávez fomentaron un sentido de empoderamiento e inclusión. Sin embargo, las realidades económicas de sus políticas comenzaron a pasar factura. La mala gestión gubernamental y la corrupción provocaron escasez de productos básicos e inflación. La clase media se vio presionada, sus ahorros erosionados por la inflación. A pesar de las dificultades, muchos continuaron apoyando a Chávez por su carisma y compromiso con los pobres. Admiraban su desafío a los Estados Unidos y sus esfuerzos por un camino independiente. Chávez cultivó un culto a la personalidad.
su imagen omnipresente en vallas publicitarias. Sin embargo, los críticos de Chávez se volvieron cada vez más francos en su oposición. Lo acusaron de autoritarismo y represión a la disidencia. Argumentaron que sus políticas eran insostenibles y conducirían a la ruina económica. Venezuela bajo Chávez se convirtió en una sociedad profundamente polarizada. El futuro del país pendía de un hilo, ligado al legado de su líder carismático. El auge del chavismo en Venezuela tuvo profundas implicaciones para la región y más allá. Las políticas y la retórica de Chávez inspiraron una ola de movimientos de izquierda en América Latina, desafiando el dominio tradicional del neoliberalismo y la influencia de los Estados Unidos. Sus alianzas con países como Cuba, Bolivia y Nicaragua crearon un bloque de naciones comprometidas con una visión de socialismo y antiimperialismo. Sin embargo, estas alianzas también provocaron la ira de los Estados Unidos y otras potencias occidentales, lo que provocó un aumento de las tensiones geopolíticas. La crisis económica en Venezuela, exacerbada por las políticas de Chávez y el posterior liderazgo de Nicolás Maduro, ha tenido repercusiones en toda la región. Millones de venezolanos han huido del país, creando una crisis humanitaria y agotando los recursos en países vecinos como Colombia y Brasil. El legado del chavismo sigue dando forma al panorama político de América Latina, a medida que las naciones se enfrentan a los desafíos y oportunidades que presenta este movimiento transformador. La pregunta sigue siendo: ¿pueden conciliarse los ideales del chavismo con las realidades económicas y políticas del siglo XXI? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el impacto de Hugo Chávez y su visión para Venezuela se sentirán en las generaciones venideras. La crisis económica en Venezuela no tiene precedentes. La inflación ha destruido el poder adquisitivo de los ciudadanos y la escasez de productos básicos es alarmante. Sin embargo, es importante reconocer que hay esfuerzos en marcha para estabilizar la economía. La continuidad de estas políticas será crucial para el futuro del país. A pesar de los desafíos, hay un sentido de resiliencia en la población venezolana. Las comunidades están encontrando formas de adaptarse y sobrevivir en medio de la crisis. La pregunta es: ¿podrán estas estrategias locales sostenerse a largo plazo? Las elecciones presidenciales de 2024 representan una oportunidad para el cambio. Muchos jóvenes, como yo, esperamos que este sea el momento en que podamos ver una mejora real en nuestras vidas. Queremos un futuro con más oportunidades y menos incertidumbre. La juventud venezolana tiene grandes expectativas para estas elecciones. Será un momento decisivo que podría redefinir el rumbo del país. La participación de los jóvenes será clave para determinar el resultado y el futuro de Venezuela. La historia del chavismo en Venezuela es compleja y llena de matices. Desde su ascenso al poder en los años 90, ha sido un movimiento que ha generado tanto apoyo ferviente como oposición vehemente. Vivir bajo el chavismo ha sido una experiencia de altibajos. Ha habido momentos de esperanza y progreso, pero también de dificultad y desilusión. Es una historia que muchos de nosotros vivimos día a día. El impacto del chavismo no se limita a Venezuela. Ha influido en la política de toda la región, creando alianzas y tensiones con sus vecinos. Es un fenómeno que ha dejado una marca indeleble en América Latina. Desde una perspectiva económica, el chavismo ha tenido consecuencias profundas. Las políticas implementadas han transformado la estructura económica del país, para bien y para mal. Es un legado que todavía estamos tratando de entender completamente. La historia del chavismo es, sin duda, una de las más complejas y debatidas de nuestra era. Cada perspectiva aporta una pieza al rompecabezas, ayudándonos a comprender mejor este fenómeno multifacético. En conclusión, el chavismo ha dejado una huella imborrable en la historia de Venezuela. Desde sus orígenes hasta el presente, ha sido un viaje lleno de desafíos y cambios. El futuro sigue siendo incierto, pero una cosa es segura: el espíritu del pueblo venezolano es inquebrantable. Su lucha por un mejor mañana continúa, y el mundo observa con esperanza y expectación.